Hola, bienvenido a YouScience y nos encontramos en nuestro tercer capítulo del curso Cálculo Herramientas de la Ingeniería. Y en este caso hablaremos sobre las funciones racionales. Y para ello tenemos la siguiente definición. Una función racional, f de x, es aquella función formada por el cociente de dos polinomios. Es decir, una función racional es una fracción que tiene un polinomio en el numerador y en el denominador. Y todo esto que acabamos de mencionar se resume en la siguiente expresión matemática, que probablemente no es fácil de interpretar, pero vamos a ver cómo ir viendo qué significa cada término. Bien, f de x es la función racional, que está compuesta por dos polinomios, uno en el numerador llamado px y otro en el denominador llamado qx. Y todo lo que tenemos en el lado derecho, continuando la expresión matemática, no es más que la expansión para representar a un polinomio, como vimos en el capítulo anterior, donde hablamos sobre funciones polinomiales. Pero de estas expresiones, lo que tenemos que resaltar es que n representa el grado del primer polinomio, px, el polinomio que esté en el numerador, y m el grado del segundo polinomio, qx, el que está en el denominador. Pero ¿por qué es importante conocer los grados de estos polinomios? Bueno, porque cuando hablamos de funciones racionales, vamos a introducir un nuevo término, o mejor dicho, vamos a recordar el término de la asíntota de una función, que se nos dice que es una recta que se comporta como un límite gráfico para la curva de una función, la cual se expresa indefinidamente a la recta sin llegar a tocarla ni cruzarla. Bien, entonces aquí tenemos un pequeño bosquejo de ilustración sobre esta definición. Se representa a la asíntota con esta línea de color oscuro punteada, mientras que a la función f de x con esta línea azul. Si nosotros partimos de izquierda a derecha, esta curva f de x cada vez se empieza a acercar más y más y más a la asíntota. Pero no importa qué tanto trate de acercarse a ella, nunca la va a tocar y mucho menos la va a cruzar. Entonces esta es una representación geométrica de lo que podemos entender por una asíntota. Pero existen tres tipos de asíntotas y cada una de ellas su forma específica para encontrarla. Vamos a empezar hablando sobre las asíntotas horizontales y tenemos tres tipos de asíntotas horizontales. Como pueden ver, todo esto está en función de los grados de los polinomios que componen a la función racional. Y la primera nos dice, si el grado del polinomio que esté en el numerador es igual al grado del polinomio que esté en el denominador, es decir, que ambos polinomios tengan el mismo grado, la asíntota horizontal se va a encontrar como la división del coeficiente principal, a subíndice n, del polinomio que esté en el numerador, entre el coeficiente principal de el polinomio que se encuentra en el denominador, en este caso p subíndice m. Entonces tomamos estos coeficientes principales, los dividimos y obtenemos la asíntota horizontal siempre y cuando ambos polinomios sean del mismo grado. En nuestro segundo caso nos dice, si el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador, entonces sí o sí la asíntota horizontal es y igual a 0. Si el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador, la asíntota horizontal es y igual a 0. Y en el caso contrario, si el grado del primer polinomio, el que esté en el numerador, es mayor que el grado del polinomio que esté en el denominador, entonces no se presentan asíntotas horizontales. Pero, ¿qué tan mayor debe ser el grado del polinomio que esté en el numerador con respecto al denominador? Y hago esta pregunta porque
cuando uno empieza a adentrarse más en este tema, pues va a encontrar algo que se llama asíntotas inclinadas. Y las asíntotas inclinadas solo se presentan cuando el grado del polinomio que esté en el numerador es un grado mayor, solo un grado mayor con respecto al polinomio que esté en el denominador. Entonces, si tenemos aquí en las asíntotas horizontales la tercera regla, donde n debe ser mayor a m, pero por eso preguntaba, ¿qué tan mayor tiene que ser? Porque si solo es mayor por una unidad en el grado de estos polinomios, entonces se presenta una asíntota inclinada. Estas asíntotas inclinadas no las vamos a tratar en este video, sino va a ser un complemento a este capítulo con un ejercicio adicional, porque son algo elaboradas al momento de resolverlas. Por lo tanto, aquí en este capítulo solo vamos a hablar de asíntotas horizontales y de las asíntotas verticales. Pero era importante resaltar que se pueden presentar asíntotas inclinadas y cuándo. Bien, las asíntotas verticales pues no son más que las raíces que anulan al polinomio del denominador, es decir, las raíces o las soluciones que hacen que el denominador valga 0. Bien, hemos hablado mucho sobre teorías, sobre nuevos términos, sobre reglas para poder encontrar las asíntotas. Esto que les he presentado acá de asíntotas horizontales, asíntotas inclinadas y asíntotas verticales es de suma importancia que lo tengan a la mano mientras estamos adentrándonos en este tema, porque al momento de bosquejar las gráficas o su comportamiento va a ser importante que lo tengamos a la mano para poder comparar y saber cómo proceder. Entonces esta información va a ser relevante. Bien, ahora sí vamos a llevar toda esta teoría que hemos hablado a los casos prácticos, donde se nos dan tres funciones para encontrar sus asíntotas horizontales y sus asíntotas verticales. Como les mencionaba, vamos a dejar por el momento las asíntotas inclinadas. Vamos a seleccionar un color del puntero adecuado para trabajar y vamos a trabajar de la siguiente manera porque estamos adentrándonos en este tema. Tengo mi función racional, el polinomio del numerador. Recordemos que su grado se representaba con n. Bien, se representaba con n. Y el grado de este polinomio pues no es más que 1. Mientras que el grado del polinomio que esté en el denominador, que se representaba con la letra m, pues también es de grado 1. Esto significa que el grado del polinomio que esté en el numerador es igual al grado del polinomio que se encuentra en el denominador. Bien, y cuando esto sucedía, ¿qué nos decía? Bueno, para encontrar tu asíntota horizontal, pues tomabas al coeficiente principal del polinomio del numerador, que en este caso es el 6. Por lo tanto, coloco 6 entre el coeficiente principal del polinomio del denominador, que en este caso es 2, y lo coloco aquí. 6 entre 2, lo puedo simplificar primero esta fracción, que me va a quedar como la mitad de 6 me queda 3, y la mitad de 2 me queda 1, y ahora sí, 3 entre 1 me da 1. Bien, esto también lo pudieron haber hecho de manera directa, pero también es otra forma de hacerlo. Por lo tanto, nada más vamos a pasarlo en limpio, y mi asíntota horizontal es y igual a 1. Bien. ¿Cómo procedo con su asíntota vertical? Bueno, se nos decía que tomábamos al denominador y teníamos que encontrar las soluciones o las raíces que hacen que este valga 0. Bien, por lo tanto, lo igualo a 0. ¿Y qué vamos a proceder a hacer aquí? Pues nada más un pequeño despeje que me dé el valor de x, que hace que esta ecuación pueda ser 0. Bien, este más 2 lo paso del otro lado como positivo y me queda como 2x es igual a 2. Ahora, ese 2 que está multiplicándolo a x pasa del otro lado dividiendo y nos queda como x es igual a 2 entre 2. Y 2 entre 2 pues nos da 1. Por lo tanto, mi asíntota vertical es cuando x vale 1. Bien. Vamos a ver qué pasa con la segunda función racional.
El grado del primer polinomio que esté en el numerador es de 1, pero el polinomio que esté en el denominador no es tan fácil de obtener su grado así a simple vista, pero es un binomio al cubo. Y recordemos que para expandir un binomio al cubo, la fórmula nos decía que tomáramos al primer término y lo eleváramos al cubo, más el triple del segundo producto elevado al cuadrado por el segundo término, y así nos íbamos, ¿bien? Pero eso por el momento no me es relevante, porque solo quería conocer el grado del polinomio que estaba en el denominador, que en este caso es 3. Por lo tanto, m vale 3. Y cuando el grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio que esté en el denominador, entonces sí o sí mi asíntota horizontal era igual a y igual a 0. Bien, procedemos a encontrar la asíntota vertical. Tomamos al denominador, que en este caso sería x menos 3 elevado al cubo, y lo igualo a 0 para encontrar las soluciones que hacen que el denominador pueda valer 0. En este caso, si nos fijamos, x menos 3 está elevado al cubo. En álgebra, la operación contraria de elevar a una potencia era su raíz respectiva. Entonces, si del lado izquierdo estoy elevando al cubo, la operación contraria en el lado derecho sería la raíz cúbica. Entonces esto me queda como x menos 3 igual a la raíz cúbica de 0. Y si yo a 0 le saco raíz cúbica, lo pueden hacer en su calculadora, nos va a dar un valor de 0. Ahora, este menos 3 que está del lado izquierdo pasa del otro lado como positivo. Y por lo tanto, mi asíntota vertical es igual a x igual a 3. Pasamos a la siguiente función racional y el grado del polinomio que está en el numerador es de grado 4. Mientras que el polinomio que está en el denominador es de grado 2. Y cuando el grado del primer polinomio es mayor que el grado del segundo polinomio, pues entonces no se presentaban asíntotas horizontales. No se presentan asíntotas horizontales. Bien, y ya nada más para acabar con estos ejercicios, vamos a encontrar la asíntota vertical. Tomo al denominador. Bien, si yo tomo al denominador 3x al cuadrado y lo igualo a 0, ese 3 que multiplica x al cuadrado pues pasa del otro lado dividiendo. Y si yo divido 0 entre 3, pues me va a dar 0. Si la x está elevado al cuadrado, al momento de realizar su operación contraria en el lado derecho de la ecuación, sería la raíz cuadrada. Por lo tanto, x es igual a la raíz cuadrada de 0. Y si yo efectúo esta última operación matemática, la raíz cuadrada de 0, pues sigue siendo 0. Entonces, x es igual a 0. Bien. Y aquí hemos aterrizado las tres formas de encontrar las asíntotas horizontales dependiendo de los grados de los polinomios que componen a la función racional. Y como ustedes pudieron observar, para encontrar las asíntotas verticales, prácticamente es el mismo procedimiento. Tomamos al denominador, lo igualamos a 0 y encontramos todas las raíces o soluciones posibles que hagan a 0. En estos ejemplos solo obtuvimos una solución de x, pero pueden haber más al momento de resolverlo. Bien, ahora vamos a resolver un ejercicio completamente aplicativo, donde nos van a dar una función racional. Vamos a encontrar sus asíntotas horizontales, su asíntota vertical, los cortes con los ejes x, y un bosquejo de su gráfica. La función racional que vamos a estar trabajando a manera de ejemplo es la que se nos indica aquí. Antes de empezar, pues tenemos que averiguar si va a presentar asíntotas horizontales y asíntotas verticales.
pero la manera en que nos los dieron escrita dificulta que a simple vista podamos saber si hay asíntotas horizontales, porque el polinomio del numerador nos los dieron de manera factorizada, por lo que nada más vamos a expandirlo realizando la operación algebraica que se indica, que es una multiplicación. Para ello vamos a tener que multiplicar x por x nos da x cuadrada, y x por menos 5 pues nos da menos 5x. Y el polinomio que tenemos en el denominador, pues nada más lo volvemos a escribir tal cual como está, es decir, x cuadrada menos 9. Y ahora nos damos cuenta que el grado del polinomio del numerador es de 2, mientras que el grado del polinomio del denominador también es de 2. Esto significa que ambos polinomios tienen el mismo grado. Entonces ponemos aquí, como n es igual a m, los grados de los polinomios, entonces la asíntota horizontal, vamos a colocar aquí la asíntota horizontal, se obtiene de la división del coeficiente principal del polinomio del numerador, que en este caso, aunque no lo habíamos escrito aquí, hay un 1, entre el coeficiente principal del polinomio que se ubica en el denominador, que nuevamente, aunque no lo habíamos escrito aquí, un 1. Y 1 entre 1 pues nos da 1. Por lo tanto, nuestra asíntota horizontal es y igual a 1. Y ahora procedemos a encontrar las asíntotas verticales. Para las asíntotas verticales, recuerden que tomábamos al polinomio del denominador, que en este caso es x cuadrada menos 9, y lo igualábamos a 0. Entonces vamos a realizar esta expresión algebraica despejando para encontrar los valores de x que hacen 0 esta igualdad. Este menos 9, al pasarlo del otro lado de la igualdad, se convierte en positivo. Por lo tanto, tenemos que x cuadrado es igual a 9. La operación contraria de una potencia, que en este caso es al cuadrado, del otro lado de la igualdad sería una raíz cuadrada. Por lo tanto, nos queda que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 9. Y probablemente muchos ya se estén adelantando a que la solución es 3. Sin embargo, vamos a aclarar que ya vamos a aprender a manejar que cada vez que nosotros le saquemos una raíz cuadrada a un número, vamos a obtener la solución numérica tanto en positivo como en negativo. Por lo tanto, tenemos que x es igual a 3, este es el valor positivo, y el mismo valor, pero con su signo negativo, es decir, x es igual a menos 3. Por lo tanto, estas serían nuestras asíntotas verticales. Entonces vamos a señalarlo aquí. Vamos a cambiar de color para que todo lo que vamos a hacer ahorita corresponda a los cortes con el eje X y con el eje Y. Bien, entonces, para los cortes con el eje Y, cortes con el eje, vamos a empezar con el eje X. Con el eje X tenemos que y debe de ser igual a 0, se debe de cumplir esta condición. Por lo tanto, al sustituir en la función racional, esto nos va a quedar como, vamos a tomar la que ya habíamos expandido, x al cuadrado menos 5x entre x al cuadrado menos 9 igual a 0.
tengo que resolver esto para encontrar los valores de x que hacen que y sea igual a 0. Si yo tomo a toda la expresión del polinomio del denominador y lo paso del otro lado multiplicando, pues eso multiplicado por 0 nos va a dar 0. Es decir, que esto me va a quedar de la siguiente manera: x cuadrada menos 5x es igual a x cuadrada menos 9 por 0. Pero todo número o expresión algebraica multiplicado por 0, pues sigue siendo 0. Entonces esto queda como x cuadrada menos 5x es igual a 0. Lo que vamos a tener que hacer aquí es factorizar lo que nos quedó, que era pero no nos vamos a complicar tanto porque es como nos los habían presentado al inicio del ejercicio. Entonces factorizar x al cuadrado menos 5x, pues es lo que tenemos escrito acá. Bien, entonces esto queda como x por x menos 5 igual a 0. Y de aquí podemos observar que uno de estos valores tiene que ser 0 para que se iguale en esta expresión. Esta x que nosotros tenemos acá tiene un valor de 0. ¿Bien? Porque no importa el valor que yo tenga dentro del paréntesis, si yo lo multiplico por 0, pues me da 0. Y entonces ahora tomo a la expresión que quedó dentro del paréntesis, x menos 5, y la igualo a 0. Hacer que esto valga 0 ahora. Entonces este 5, que es negativo del lado izquierdo, al momento de pasarlo en el lado derecho de la igualdad, se convierte en positivo. Por lo tanto, x es igual a 5. ¿Bien? Y vamos a escribir aquí arriba la información que hemos obtenido. Los cortes con el eje X son, y vamos a ponerlo en expresión de puntos. Veamos, el primero que obtenemos es x igual a 0, pero y tiene que valer 0 siempre, no lo vayamos a olvidar. Entonces el primer punto, vamos a llamarlo A, es 0,0. Este 0 proviene del valor de esta x, mientras que el otro 0 proviene de este valor de y igual a 0. Entonces el punto A es 0,0. Y el otro punto, el punto B, vamos a llamarlo así, proviene del valor de x, que es este que acabamos de obtener acá, x igual a 5, coma, el valor de y que hemos puesto por default, que es 0, para que se cumplan los cortes en el eje X, y ya tenemos nuestros dos puntos. Bien, vamos a borrar esto que hemos escrito aquí para mantener el espacio, que va a ser un ejercicio algo largo. Y ahora, pues si ya encontramos los cortes con el eje X, continúan los cortes con el eje Y. Los colocamos aquí. Para los cortes con el eje Y, se debe de cumplir que X es igual a 0. Entonces tomo mi función que tenemos acá, vamos a agarrar la expandida y sustituimos. Bien, entonces esto nos va a quedar como y es igual a 0 por 0 menos 5 entre 0 al cuadrado menos 9. Si yo a 0 le quito 5, me queda menos 5, que es lo que me queda aquí. Vamos a escribirlo acá: 0 por menos 5. Y aquí abajo, 0 al cuadrado sigue siendo 0, menos 9. ¿Bien? Pero, ¿qué pasa en la parte del numerador? Todo número multiplicado por 0 sigue siendo 0. Entonces aquí tengo 0. Y en la parte del denominador, pues 0 menos 9, me queda menos 9. Y 0 dividido por cualquier número sigue siendo 0. Por lo tanto, y vale 0. Y colocamos aquí los cortes con el eje Y son, vamos a llamar a este, si ya tenemos el punto A, B, pues vamos a colocar el punto C,
que te dice que x vale 0, coma, y y vale 0. Si ustedes se dan cuenta, el punto A y el punto C son prácticamente el mismo. Entonces, en este caso en particular, coinciden estos puntos porque es el origen del plano cartesiano. Bien, y pues hablando del plano cartesiano, lo que vamos a hacer ahorita pues es generar las escalas en el plano cartesiano. Bien, como yo les he mencionado en videos anteriores, este ejercicio ya lo traigo trabajado, elaborado. Entonces yo ya sé más o menos cómo se comporta la gráfica. Recuerden que ustedes al proponer su plano cartesiano inicial siempre pueden hacer modificaciones para su bosquejo. Bien, entonces vamos a colocar aquí el eje de las X y aquí vamos a colocar el eje de las Y. Bien. Bien. Recuerden que esto, al tratarse de un bosquejo, no tiene por qué ser perfecto. Bien, entonces vamos a tratar de ubicar estos puntos. El primer punto es en el origen de 0,0. Entonces este va ubicado aquí, el origen, no tengo problema. Pero el otro es 5,0. Entonces necesito por lo menos 5 espacios en el eje de las X. Vamos a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, quedó muy pegado, 5, hasta 6, muy bien. Y si ya puse 6 del lado derecho, pues también voy a poner 6 del lado izquierdo. Entonces voy a colocar aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y fíjense que aquí pues me quedó un poco corto. No pasa nada, es de lo que yo les comentaba, que pueden arreglar su plano cartesiano. Menos 5 y menos 6. Entonces vamos a ubicar primero las asíntotas. Entonces vamos a regresar al color verde, lo que estábamos trabajando aquí. Y mi asíntota horizontal es cuando y vale 1. Entonces me voy a subir aquí una unidad y esta sería mi asíntota horizontal. Bien, entonces la estoy colocando aquí de manera punteada para que ustedes puedan ver. Bien, esta es mi asíntota horizontal de y igual a 1. Bien, esta ya está. ¿Quiénes me faltan? Las asíntotas verticales. ¿Dónde se dan estas asíntotas verticales? Se dan en x igual a 3 y x igual a menos 3. Por lo tanto, me ubico en x igual a 3 y como son asíntotas verticales, pues las dibujo tal cual como van. Bien. Yo aquí, por cuestiones de estética en que estamos trabajando, coloco las asíntotas en líneas punteadas. Bien. Entonces esto es igual a x igual a 3 y luego tenemos a menos 3. Bien. Colocarlo aquí, x es, vamos a aplicar un poco, x es igual a menos 3. Bien, ya dibujé mis asíntotas horizontales y mis asíntotas verticales. Vamos a ubicar los puntos donde se hacen los cortes con los ejes. Vamos a ubicar el punto A, 0,0. Bien, entonces vamos a colocar aquí que este es mi punto A. Y el otro, 5,0, que está acá, el punto B. Bien, no tiene caso colocar el punto C porque es el mismo que el punto A. Pero solo tengo dos puntos en este plano cartesiano que realmente son insuficientes y no me dicen cómo se va a comportar mi gráfica. ¿Bien? No me está señalando cómo se va a comportar mi gráfica. Y esto es donde ustedes deben de tomar ciertas decisiones para saber cómo poder realizar el bosquejo. Esto viene en la elección de los valores de X que ustedes pueden tomar. Fíjense que necesito saber cómo se comporta la gráfica de este lado izquierdo, cuando X vale menos 6, menos 5 y menos 4. Por lo tanto, son valores que vale la pena evaluar. Y en el otro caso,
también necesito saber cómo se comporta cuando x vale 4, 5 y 6. Son otros valores que vale la pena tomar o evaluar para la función. Y necesito saber cómo se comporta la gráfica en el acotamiento de menos 3 hasta 3. Por lo tanto, valdría la pena tomar valores como menos 2.5, que está ubicado entre menos 3 y menos 2, el menos 2, el menos 1, el 1, el 2 y el 2.5. Bien, entonces voy a escribir aquí una tabla con todos los valores de x que nos podrían ayudar a bosquejar esta gráfica. Voy a adelantar el video y ya ustedes lo pueden hacer con más pausa y comparar estos resultados. Bien. Muy bien, esta tabla yo ya la llené, ustedes lo pueden hacer con más calma, por eso adelanté el video. ¿Cómo se obtienen estos valores? Tomo esta función y cuando digo x vale menos 6, pues sustituyo donde yo veo una x y ese es el valor que me va a dar. Bien, pues estos puntos que fueron de mi elección para saber el comportamiento de la gráfica aquí, pues me van a ayudar mucho a saber cómo se comporta. ¿Perfecto? Entonces recordemos que aquí teníamos 1, aquí tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien, mis ejes de las Y parecen no estar en relación a la escala con mis ejes de las X, pero recuerden, es un bosquejo. Aquí tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Bien, vamos a llevar hasta menos 7. Ahí está. Y vamos a ir ubicando cada uno de estos puntos. El primer punto me dice menos 6, el valor de x, y y 2.44. Entonces eso quiere decir que ese punto está como por aquí. Bien, aquí está. Pues marco a este que ya lo coloqué. El otro es menos 5, 3.12. Entonces menos 5, 3.12. Ah, ok, empieza a subir un poco. Este ya lo tengo. Menos 4, 5.14. Ah, entonces este debe llegar como por aquí. Pero, ¿qué pasa cuando x vale menos 2.5? Pues ahora y cae hasta un valor abrupto de y de menos 6.81. Es decir, si menos 2.5 está como por aquí, entonces este punto está por acá. ¿Qué sucedió? La gráfica se rompe. Entonces vamos a trabajar nada más con este lado izquierdo. Si yo trato de unir estos puntos, pues me va a quedar una curva más o menos de este estilo. ¿Bien? ¿Y qué estoy indicando? Que esta línea roja pues se hace asintótica a la recta y igual a 1. No importa qué tanto yo me aleje al lado izquierdo, esta gráfica nunca va a tocar a y igual a 1. ¿Bien? ¿Y qué pasa cuando se empieza a acercar a x igual a menos 3? Pues se hace asintótico a la recta de x igual a menos 3. Entonces esta línea roja está acotada por dos asíntotas. La asíntota horizontal de y igual a 1 y la asíntota vertical de x igual a menos 3. Bien, entonces vamos a continuar con colocando los demás puntos de estas evaluaciones. Menos 2, menos 2.8. Entonces menos 2, menos 2,8, como por aquí. Bien. Menos 1, menos 0.75, menos 1, 0.75 debe estar por aquí. Está el punto A, no lo vayan a olvidar, es el que seguiría. 1,0.5, está como por aquí. 2, 1.2, 2, 1.2. Y 2.5, que estaría aquí intermedio, hasta 2.27. Hasta 2.27. Bien.
Y luego cuando vale 4 se va hasta menos 0.57, es decir, menos 0.57 estaría como por acá, ¿bien? Como por aquí. Entonces hay un cambio en los valores de y, porque la gráfica que está acotada entre menos 3 y 3, pues si yo hago uno de estos puntos, recuerden, de izquierda a derecha, pues empieza a tener un comportamiento más o menos así. ¿Y qué me está indicando? Pues que esta gráfica, las únicas asíntotas que la están perjudicando o que la limitan, pues son la recta x igual a menos 3, es esta que tenemos aquí, se va acercando, pero no importa que tanto tú te acerques a menos 3, nunca la va a tocar o cruzar, y no importa que tanto te acerques tú a 3, nunca va a cruzar o tocar esta asíntota. Es por eso que tienen este comportamiento de menos 3 a la izquierda y de menos 3 a 3. Entonces ya nada más vamos a continuar con los puntos. Aquí tenemos el punto B, recuerden que es el corte que habíamos encontrado, y tenemos otro punto de 6,0.22. Si me doy cuenta, tal vez con estos 3 puntos, pues si yo los uno, tengo este comportamiento. Tengo este comportamiento. ¿Bien? Si yo prolongo la gráfica, pues esto quiere decir que se va a acercar a la asíntota de x igual a 3, pero nunca la va a tocar. Vamos a acercar todo lo que queramos hasta x igual a 3, pero nunca lo va a tocar. Y si por el otro lado vamos por todos los números que están al infinito de x en los positivos, pues estos valores se van a acercar a la asíntota y igual a 1, pero nunca la van a tocar. Entonces podemos prolongar esto así. Y estas líneas rojas es el comportamiento de la gráfica. Estas asíntotas delimitan el comportamiento de la función, y tenemos pequeños bosquejos de gráficas en un lado izquierdo, en un lado derecho, en un lado intermedio, y cada uno con su comportamiento delimitado por las asíntotas particulares. Bien, ¿qué nos falta nada más? Pues colocar el dominio de la función y el rango de la función. Bien, si nosotros nos damos cuenta, ¿qué valores de x están prohibidos? Pues donde el denominador se hace 0, es decir, donde existen las asíntotas verticales, que serían todos los reales, menos 3, ¿y qué otro valor? El 3. Bien, estos están prohibidos. Entonces, donde existen las asíntotas verticales son los valores de x que están prohibidos. Y el rango de la función, pues yo me doy cuenta que aquí este va desde menos infinito, cruza en 1, aunque este es una asíntota horizontal para las otras dos gráficas que tenemos aquí, y se va hasta el infinito positivo. Entonces va por todos los reales. Bien, este sería el comportamiento de una función racional. Bien, ya hemos encontrado el dominio, el rango, los cortes con el eje x, con el eje y las asíntotas. Este es un caso particular cuando el grado del polinomio del numerador es el mismo grado del polinomio que el denominador. Hay otros dos casos que también se pueden discutir, y si ustedes quieren que los trabajemos, nada más menciónenlos aquí en los comentarios, porque el video complementario a este es trabajar con una asíntota inclinada. Y así es como hemos llegado al final de este tercer capítulo. Si te ha gustado, no olvides regalarnos un me gusta, compartir la información. Te recuerdo que esto es YouScience y nos vemos en el siguiente capítulo.